Aquí comienza Voces de Fe y Derechos Humanos. Nuestros derechos humanos, los que presentamos para que vivamos como ciudadanos. La. Piensa libremente, ayuda a la gente y por lo que quieras, lucha y sé paciente. Lleva poca carga, a nada te aferres, porque en este mundo nada es para siempre. Búscate una estrella que sea tu guía, no hieras a nadie, reparte alegría. Celebra la vida, celebra la vida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridas amigas y amigos de nuestras redes sociales como Facebook y YouTube? Sean bienvenidos al podcast Voces de Fe y Derechos Humanos. Sumak puncha y kachun yapanchispa, kamisaraki, hilatanaka, kuyakanaka. En este episodio estamos muy contentos y con todos los ánimos porque estamos celebrando nuestros derechos. Derechos humanos, derechos de todos, derechos para ti y para nuestras hermanas y hermanos. Como siempre, los acompaña en la conducción Marieli Loaiza y como cada semana hablamos sobre temas que son más que necesarios en nuestra sociedad, en nuestro día a día, en nuestra formación como personas de bien. Y también como parte del trabajo que desarrollamos desde la Asociación Fe y Derechos Humanos, compartimos esta labor de promoción e información sobre, valga la redundancia, los derechos humanos. Pero no solamente está la prevención, sino que también estamos en la defensa de las víctimas a las cuales se les ha vulnerado los derechos, ya que brindamos asesoría legal gratuita a las personas de bajos recursos económicos. ¿Y de qué vamos a hablar en este 19º episodio? Pues señoras y señores, en este episodio hablaremos de nuestros derechos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Un poco atrasados, pero recordarles que el pasado 10 de diciembre se celebra el Día de los Derechos Humanos, coincidiendo con el aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que se aprobó en el año 1948. Fue 2 años después de la aprobación, en 1950, cuando la Asamblea General proclamó el 10 de diciembre como el Día de los Derechos Humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento histórico que proclama los derechos inalienables que corresponden a toda persona como ser humano independientemente de su raza, color, religión, sexo, idioma, opinión pública o de otra índole, origen nacional, social, posición económica, nacimiento o de cualquier otra condición. Está disponible en más de 500 lenguas y es el documento que más se ha traducido en todo el mundo. ¿Y si ampliamos un poco más la denominación, qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son derechos inalienables que pertenecen a todos los seres humanos, como lo había mencionado, sin importar su raza, sexo, nacionalidad, lengua, religión, origen étnico o cualquier otra condición. Actualmente existe una lista de derechos humanos creada por la Organización de las Naciones Unidas, donde se defiende el derecho a la vida, la libertad, a la educación, al trabajo y muchos otros más, que deben ser respetados sin que exista discriminación alguna. Y si me preguntan de qué trata la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pues da inicio con algo muy puntual. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Ese es el texto del artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En base a esta premisa, la Declaración proclama los derechos a todos los seres humanos sin distinción. Todos somos sujetos de derechos. Por si no lo saben, esta declaración es el documento más traducido del mundo, disponible en más de 500 idiomas
Incluso por ello tiene un récord Guinness, aunque queda mucho camino por recorrer para que los derechos humanos en el que se exponen sean respetados en todo el mundo. El hecho de que perdure aún este documento es un signo inequívoco de que se le reconoce su valor por parte de los estados y de la sociedad en general. Y ahí entra el valor de las y los defensores de los derechos humanos. Nuestra asociación Fe y Derechos Humanos, o como todos lo conocen, FEDER, es una de ellas. ¿Y tú, te consideras un defensor de los derechos humanos? Imagina esto. Si una autoridad, un empresario o cualquier persona comete algún abuso, hay una víctima a la que hay que defender. Y defenderse es un derecho. Hay personas que se indignan y toman acciones positivas para ayudar a otras. Algunas tienen desventaja por pertenecer a grupos discriminados. Defenderles es un deber. Ellos son defensores y defensoras de los derechos humanos. Gente que trabaja porque seamos tratados igual y porque las autoridades no cometan ni permitan algún abuso. Tú seguramente has defendido a alguien ante una injusticia y sin saberlo te convertiste en defensor o defensora. Todas y todos podemos serlo. No es necesario pertenecer a una organización o tener una profesión específica. Aunque parezca absurdo, hay quienes quieren impedir el trabajo de las y los defensores, porque al proteger a las víctimas, exponen al agresor a ser llevado ante la justicia. Y en nuestro país, eso basta para generar represalias como amenazas, agresiones, encarcelamientos, difamaciones e incluso que sean obligados a dejar su hogar o hasta perder la vida. Si las y los defensores se tienen que defender a sí mismos, no podrán defender a nadie más. Declárate defensor o defensora de quienes nos defienden. Exijamos al gobierno que prevenga cualquier tipo de agresión en su contra y que investigue a fondo los ataques cometidos. Piénsalo así. Entre más personas apoyen a las y los defensores, menos riesgos se enfrentarán y tú estarás más protegido contra la injusticia. Recuerda que la violencia, la impunidad, la desigualdad y la discriminación son situaciones de todos los días y no puedes pensar que no te va a tocar. Ejerce tu derecho a defender los derechos humanos, enviando este video a todos tus contactos. Entre más lo reenvíes, más fácil lo verán civiles, militares, policías, políticos y jueces. Para que de una vez por todas vean a los defensores y defensoras como personas que trabajan por la sociedad. Y reconozcan que luchan porque todas las personas tengamos los mismos derechos. Tenemos que hablar de los derechos humanos y de quien los defienden. Háblalo en tu casa, en tu escuela, con tu sobrino, con tu abuelo, con tu tía, con quien tú quieras. Es muy importante que tú difundas esto y que con solo un clic millones de personas se enteren de lo que está pasando. No caigamos en el olvido. Difunde este video. Declárate defensor o defensora de quienes nos defienden. En nuestro Perú, las y los defensores de los derechos humanos toman más relevancia en la protección, defensa y cuidado de su lugar de origen, de la cultura, costumbres, cuidado del medio ambiente, entre ellos la flora y fauna. Muchos de ellos perdieron la vida alzando su voz de protesta. Pasaron y pasan injusticias. Sin su labor, ¿quién defiende nuestros derechos? ¿De los ciudadanos, de las comunidades y de los pueblos indígenas? Tú, yo y todos los seres que vivimos en este planeta tenemos derechos humanos universales, y esto fue posible gracias a que un grupo de personas, trabajando durante años de manera mancomunada en las asambleas de las Naciones Unidas, lograron hacer posible un sueño que beneficiaría a todos los ciudadanos del mundo. No dejemos que apaguen nuestra voz, no nos pongamos del lado del opresor, porque no hay derecho a perder nuestros derechos. Y con esta frase entramos a nuestro segmento Yachachi y Feder. No cierres la ventana, que ya volvemos para seguir conversando sobre nuestros derechos. Celebra la vida. ¿Será que se respeta los derechos humanos? Jóvenes, mujeres con familia, niños,
ancianos. 2, 3. Hermanas y hermanos, cada uno de ellos tiene derechos que muchas veces son vulnerados. Respetemos los derechos de todos. Porque tú lo vales. Yo lo valgo. Respetemos los derechos humanos. Mamay, warmi nishawan, mikunata vendispaya, wawakunata iwaspaya, ashka kolketa kuanka. Mana nuqaqa yachanichu. Tapurisunchis tataykita. Julián, ususinchis llank'aq puriyta munashan. Kanmanta ari, puriyta munan hinaqa, purishachun. Tata mamakuna, wawaykichis llank'ayta munanku hina tapurikuychis. Maytataq purishanku, pita hapashan. Chaymantapis, qankuna riqsinaykichis maypis llank'anku chayta. Wawaykita apanku qhalispa hina maqanapaq mana allinta pagaspa chaypaq sutinmin trata de personas. Kay willakuyta aparimun Asociación Fe y Derechos Humanos FEDER Puno. Kajaja, nuap getanawa, ukamaraki, hiskachap getana, kunateja, nayaja, haniwa istkayati, hani amuikayatsa, kunaurasati panineja yatukaja, hupaja machanawa, ukatja, nayaru nujitan, nayaja, haniwa, kuna kamachansha, yatkayati. Akiri, hani waltawi, violencia de género sata, hukamjat akisipjiwa, pisi chuyma amuyuni warminaka, kunaimana chugrinchawinakampi, hisk'achawinakampi ukamarusa sutinchqatanakampi kunaymana hani suma uñihawinaka taypina hakapqi humateqa ukama taypina haqatasta hani ukaja yatsta ukaja hawsasmawa línea 100 ukara. Y aunque no podemos ocultar nuestras heridas ni olvidar que aún hay mucho por hacer, tampoco podemos negar tantas alegrías. Hoy podemos decidir agradecer y celebrar la libertad. Vamos costa, sierra, selva, el Perú celebra hoy en unidad. Y continuamos con este 19º episodio de tu podcast Voces de Fe y Derechos Humanos. Como ustedes deben saber, hoy gozamos de una lista basada en 30 artículos que están redactados en uno de los documentos más emblemáticos para toda la humanidad y que ha significado una gran victoria para el progreso, la libertad y la paz de los pueblos. En ese sentido, el 10 de diciembre es una fecha significativa que invita a la reflexión, pero también a la celebración, sobre todo en un momento tan difícil para toda la humanidad, donde los derechos de las personas más vulnerables pueden verse afectados debido a la pandemia conocida como COVID-19. Como es costumbre, en cada episodio nos acompañan compañeros y profesionales que hablan sobre estos temas. En muchas ocasiones invitamos a representantes de instituciones del Estado, pero en esta ocasión nos volvemos a reunir con el director de nuestra Asociación Fe y Derechos Humanos, FEDER, para reflexionar sobre este tema, el hermano Edwin Poiré Huanca. Hermano Edwin, un gusto que nos acompañe nuevamente en nuestro podcast. ¿Qué debemos aprender sobre los derechos humanos? La pregunta que me cabe es, ¿ahora estaremos realmente cumpliendo esos derechos fundamentales que tiene toda persona? Sin ninguna distinción. Eso quiere decir sin una distinción de raza, credo, color de piel o cualquier lugar del mundo. Los derechos humanos son universales para todas las personas. La pregunta es nuevamente, vuelvo a decir, ¿realmente se cumplen por parte de las identidades que deben velar por estos derechos? ¿Se vela realmente por las personas que trabajan en estos temas? Las personas que están en su casa o que son empleadores o trabajan, ¿realmente estamos cumpliendo? Yo creo que en su gran mayoría no.
porque si no este mundo sería otro. Muchas veces se declaran ciertos acontecimientos, pero que en la realidad nunca se llevan a cabo y se toma solamente como referencia ese día y se deja pasar nomás como una fecha más. Y es en todos los aspectos, por ejemplo, el día del medio ambiente, el día de tal cosa, solamente esa fecha, el día de la trata, o sea, de ese día nomás salen, desfilan, hacen sus marchas, pero después pasan los días y se olvidan. Y es así, lamentablemente, las instituciones que deben velar por el tema de derechos humanos, por las instituciones del Estado que deben preservar el tema del medio ambiente, solamente cuando es su día se organizan para hacer, como digo, nuevamente marchas. El tema de los derechos humanos debe ser todos los días estamos en busca de esa justicia de los derechos humanos, en busca de que la comunidad, la población, sepa defenderse, sepa reconocer cuáles son sus derechos, pero también al margen de eso sus deberes en esta vida. Así como cuando celebramos el Día de la Madre, ¿no? Muchas veces el Día de la Madre, ese día nomás la festejan, la celebran, y al día siguiente el esposo le está pegando, los hijos no le hacen caso. El Día de la Madre, el Día del Padre debe ser también todos los días guardando respeto y cuidado para ellas. Creo que es responsabilidad de todos trabajar por una sociedad mejor. Nuestro pequeño granito de arena puede ser la diferencia, así que aprovechemos todos los días para contribuir de alguna manera, ya sea publicando algún material informativo sobre este interesante tema en las distintas redes sociales o no permitiendo la impunidad. Las fechas conmemorativas están bien, porque es un día que nos llama a la reflexión, pero no debemos olvidar la idea que tiene de trasfondo. Hermano Edwin, dentro de poco también celebramos otra fecha importante. Dentro de poco vamos a celebrar también la Navidad. Esa Navidad donde nos debe buscar a la reconciliación, a la unidad, a la armonía, de buscar la paz y la tranquilidad en nuestros hogares. Pero muchas veces, como ya lo dije en el anterior programa, muchas veces la gente lo comercializa, esta fecha tan especial donde recordamos la venida del Salvador. Pero nosotros también nos falta mucho por qué trabajar, mucho por qué preocuparnos, porque no solamente el derecho a la persona implica respetar sus costumbres, sus leyes, sino también el cuidar de los derechos humanos es también cuidar el medio ambiente, cuidar nuestro entorno en el que vivimos, como decía el Papa Francisco, la casa común. Entonces, nos falta mucho en este entender de los derechos humanos, en este entender de saber reconocer estas fechas importantes que se ponen para cambiar nuestra forma de ser, para hacernos recordar que hay estas cosas que debemos respetar y debemos vivir en armonía unos con otros. Muchas gracias, hermano Edwin, por acompañarnos en este episodio muy importante en el que hablamos sobre los derechos humanos. Algo muy interesante que mencionó es que el mismo Papa Francisco hace un llamado a la reflexión sobre nuestros derechos fundamentales, que deben ser iguales para todos y que estamos llamados a defenderlos. Para defender los derechos humanos fundamentales hace falta coraje y determinación. Me refiero a oponerse activamente a la pobreza, a la desigualdad, a la falta de trabajo, de tierra, de vivienda, de derechos sociales y laborales. Piensen que muchas veces los derechos humanos fundamentales no son iguales para todos. Hay gente de primera, de segunda, de tercera y de descarte. No, tienen que ser iguales para todos. Y en algunos lugares, defender la dignidad de las personas puede significar ir a prisión, incluso sin juicio, puede significar la calumnia. Cada ser humano tiene derecho a desarrollarse integralmente y ese derecho básico no puede ser negado por ningún país. Recemos para que aquellos que arriesgan sus vidas luchando por los derechos fundamentales en dictaduras, en regímenes autoritarios e incluso en democracias en crisis, para que vean que su sacrificio y su trabajo dé fruto abundante.
Juntos podremos hacer de nuestro planeta un lugar más sostenible, con mayores oportunidades para todos y teniendo muy presente el llamamiento de las Naciones Unidas en relación a los derechos humanos, donde existe el compromiso de los distintos sectores de la vida pública y privada, organizaciones, gobiernos y la sociedad en general para contribuir a la pronta recuperación y a un mayor bienestar colectivo, donde todos salgamos ganando. Hasta aquí el 19º episodio de tu podcast Voces de Fe y Derechos Humanos. Comparte, comenta y déjanos un like. Nos vemos al siguiente miércoles, ya próximos a la llegada de la Navidad. Ten un lindo día, una linda tarde y una linda noche. Adiós. Hoy no hay clase, raza, lengua, todas estamos invitadas a celebrar. Voces de Fe y Derechos Humanos. Gracias y hasta la próxima edición.